Hoy vamos a aprender a jugar la variante a 2 jugadores que tiene Catán. Lo primero que vamos a hacer es desplegar el tablero en el centro de la mesa, abrir sus comparticiones de todos los colores y vamos a armar lo que es su tablero. Bien, vamos a colocar de esta manera, ahí y ahí. Recordemos que tenemos de los dos lados. Ahí está. Ahora vamos a colocar ese ahí, este acá y por ejemplo este acá. Si ustedes ven, quedó el desierto en este lugar, pero puede, de acuerdo a cómo lo ubique, quedar en otros lados también. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo se juega. El material que tenemos adicional son estas cartas de comercio. Cartas de comercio. Bien. La preparación va a ser igual, siguiendo las reglas habituales, ¿ok? Pero para esta ocasión lo que vamos a hacer y lo que vamos a tener van a ser 2 jugadores neutrales. Bien, supongamos que los jugadores que van a participar van a ser rojo y naranja. Entonces los 2 jugadores que quedan, en este caso azul y este colorcito crema, vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Vamos a poner un poblado, por ejemplo, en esta zona. Bien. Y otro poblado del otro color en esta zona, ¿ok? Esto va a quedar así, de esta manera, bien, para comenzar la fase de fundación. Bien, lo que va a hacer cada jugador va a ser colocar del color que haya elegido, como siempre, un poblado y una carretera. Bien, supongamos que elige acá y una carretera. Ok, bien. El otro jugador va a hacer lo mismo, pero repetido por 2. Así que este va a poner ahí. Y este va a ubicar, por ejemplo, vuelve a hacer la misma acción, que es colocar un poblado, por ejemplo acá, y colocar su carretera. Bien, cuando nosotros colocamos la segunda, el segundo poblado y la segunda carretera, vamos a levantar lo que son esos recursos. En este caso va a ser una piedra en el 8, una madera en el 3 y una oveja en el 5. Bien, estas cartas van a ser del jugador rojo. Ahora el jugador naranja va a colocar otro poblado, supongamos que lo coloca acá, y una carretera. Bien, obviamente va a levantar los recursos también. Recordemos ubicar al ladrón en el desierto y ahí va a comenzar el juego. Bien, las reglas van a ser igual al Catán convencional. Lo único que vamos a tener que un cambio van a ser, por ejemplo, las tiradas de producción, que ahora voy a empezar a explicar cada uno de los cambios que tiene el juego. Bien, tirada de producción. En el turno el jugador va a tener que tirar los dados. En este caso yo los tengo acá. Bien, voy a tirar los dados y el número que salga me salió 8. Vamos a resolver el 8 como siempre, ¿ok? Lo que cambia acá es que el mismo jugador va a tener que volver a tirar los dados, ¿ok? Si llega a salir 8 de vuelta como recién, o el mismo valor en cada tirada, esa tirada no va a valer, va a tener que volver a tirar. Bien, hasta que el número sea diferente. No importa cuántas veces tire, el número tiene que ser diferente y se resuelve nuevamente, ¿ok? Supongamos, yo saco 7, muevo el ladrón y después tiro de vuelta y saco 7, no vale. Tengo que volver a tirarlo bien, los dados. Después tenemos lo que es la construcción de los jugadores neutrales. Bueno, ¿cuándo se produce esto? Cuando un jugador construye una carretera o un poblado, también va a tener que construir una carretera o un poblado sin coste para cualquiera de los 2 jugadores. Bien, yo digo que estos jugadores que son neutrales son como bloqueadores, ¿ok? Supongamos que yo construyo una carretera. Voy a construir una carretera acá para el naranja. Lo ponemos ahí. Entonces voy a tener que crear también una carretera para o el jugador blanco o el jugador azul. Le voy a poner una al jugador azul y lo voy a ubicar acá. Bien, siempre adyacente a su primer poblado. ¿Qué sucede si yo no puedo colocar, por ejemplo, cuando yo construyo un poblado, los otros 2 neutrales pueden construir un poblado también? Pero ¿qué pasa si yo no puedo respetar la regla de 2 espacios? Bueno, voy a tener que construir una carretera también. Listo, carretera. Si un jugador construye una ciudad o compra una carta de desarrollo, los jugadores
no se van a ver afectados, digamos, por esta acción. Los jugadores neutrales estamos hablando, ¿no es cierto? Los poblados de los jugadores neutrales no producen ninguna materia. Sin embargo, un jugador neutral puede conseguir la carta de mayor ruta comercial. Ahora vamos a ver para qué sirven estas cartas de comercio. Al principio de la partida cada jugador va a recibir 4 cartas de comercio y lo otro se va a dejar en una reserva. ¿Ok? ¿Cuáles son las acciones de las cartas de comercio? Bueno, en nuestro turno, incluso antes de la tirada de producción, vamos a poder realizar una de las 2 acciones indicadas. Bien, por ejemplo, comercio forzoso. El jugador podrá tomar 2 cartas de la mano de su rival y entregarle 2 cartas cualquiera a cambio. Si el rival solo tuviera una carta, el jugador solo se llevaría esa carta, pero aún así tendría que entregar 2 cartas. La otra acción es desplazar al ladrón. Bien, supongamos que el ladrón está acá, bloqueando el 5. El naranja puede hacer la acción de desplazar al ladrón al desierto y no se produciría nada, digamos. Más allá de que, por ejemplo, el jugador rojo, supongamos que tuviera una ciudad que estaría lindante al desierto, no le afectaría en nada. Si el jugador tuviera igual o menos puntos de victoria que su rival, acá en este caso las cartas de victoria no van a contar, cada una de estas acciones le costaría una carta de comercio. Bien, si yo quiero hacer alguna acción y tengo menos puntos que el rival, pago una carta de comercio. Pero si tengo más puntos que el rival, voy a pagar 2 cartas si quisiera hacer alguna de estas acciones. Las cartas de comercio que se utilizan deben devolverse a la reserva. ¿Y cómo puedo conseguir estas cartas de comercio si es que se me agotan? Bueno, una vez durante nuestro turno vamos a poder descartar de un caballero que tenga desplegado y con ello recibir 2 cartas. Bien, si yo en mi partida he adquirido, por ejemplo, cartas de caballero, bueno, y la tuviera desplegada boca arriba en mi lugar, lo que voy a poder hacer es descartar esta carta de caballero y me va a dar 2 cartas de comercio. Si yo tuviera la carta de mayor ejército, que es esta, ¿ok? Y me descarto de uno de los caballeros y por ende quedo con menos caballeros que el otro, bueno, la tarjetita de mayor ejército va a pasar al otro jugador, por ende va a tener 2 puntos de victoria. Si un jugador construye un poblado junto al desierto, incluso en la fase de fundación, va a recibir 2 cartas de comercio, como por ejemplo el jugador rojo. Si un jugador construye un poblado, incluso en la fase de fundación, en la costa, va a recibir una carta de comercio. Y en este caso, como el rojo, si un jugador pone un poblado que esté adyacente al desierto y que también esté tocando con la costa, va a recibir 3 cartas de comercio. Y mencionar también que un jugador no puede tener más de 7 cartas de comercio. Y el que llegue a 10 puntos de victoria va a ser el ganador de este Catán versión 2 jugadores. Y si te interesa saber más de Catán, aquí en esta esquina te dejo otra forma de juego.